a la administración del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí. El día de hoy les traigo este video con la intención de poder abarcar la temática que dejamos pendiente de la unidad 3, que es aplicaciones estadísticas, cuya competencia es aprender a utilizar programas estadísticos e interpretar los resultados. Repasando un poco el contenido de nuestra unidad en plataforma, pues podemos ver que tenemos el foro de dudas con un link en el cual ustedes pueden acceder y a la par de que van desarrollando las prácticas que están publicadas aquí mismo, pues se les pueda dar seguimiento a cuestiones con respecto al desarrollo de dichas prácticas. Al igual, como recordaremos, tenemos las presentaciones de clase, las cuales ustedes pueden revisar en línea y, si así lo prefieren, descargarlas. Estas están publicadas en 3 partes, lo que es la introducción, la temática B, que es estadística descriptiva, y la tercera presentación, que abarca lo que es estadística inferencial. Este material, como recordaremos, se acordó que lo revisarían ustedes en su casa una vez que se indicó que trabajaríamos en línea. Muy bien, en la siguiente parte de nuestra unidad en plataforma es el mapa conceptual, en el cual, pues se les pidió que generaran un mapa conceptual con la información contenida en las 3 presentaciones publicadas. El objetivo de este mapa conceptual, como recordarán, era, pues ustedes revisaran y sintetizaran la información que se encuentra en este material y de esta manera repasar y leer, desarrollar las lecturas para que ustedes pudiesen entender el tipo de estadística que vamos a abarcar a través del software que vamos a usar. La siguiente parte, que es el link que se les proporciona, de donde ustedes pueden descargar el Minitab, el cual se sugiere sea en su versión 16. La razón por la que se sugiere la versión 16 es porque las prácticas están diseñadas para ser ejecutadas y desarrolladas a través de esta versión. Sin embargo, esto no quiere decir que la versión 17, 18 o inclusive la versión 19 no les sirva. El único detalle que habría es que las imágenes que les publico en las prácticas, para darles un seguimiento puntual de las acciones que tienen que hacer en cada una de ellas, variarían un poco. Esto incluye en algunos casos en donde se encuentran ubicadas las opciones a ejecutar y los menús. Sin embargo, esto no quiere decir que no les sea funcional. Bueno, el primer link de esta sección de nuestra unidad es un video que se encuentra en YouTube y donde se les explica cómo hacer la instalación para esta versión Minitab 16. Y el otro link es en donde ustedes pueden acceder a un drive, a una sección del drive, para descargar el Minitab 16. Sin embargo, en esta liga también van a encontrar la versión 17 y 18 de Minitab, ¿sí? Yo les sugiero que descarguen e instalen Minitab 16 para que no tengamos ningún problema a la hora de desarrollar las prácticas. Habíamos quedado también que, como lo indica este mensaje que dejamos por aquí, dadas las circunstancias de nuestro contexto actual con respecto a la contingencia, la unidad, lo que respecta a la entrega de prácticas y trabajos, se extiende hasta el viernes 24 de abril, que sería ya la semana que entra, y en esta fecha también se tiene ya estipulado la aplicación del examen ese mismo día. ¿De acuerdo? Para que tomen muy en cuenta este punto. Y como vemos, también tenemos ya lo que serían las prácticas de Minitab. Serían 7 prácticas. Sí es necesario, es importante mencionarles que lo que se desarrolle en cada una de estas prácticas deberá ser aplicado
finalmente en el examen que evaluaría la unidad 3, por lo que es importante que de manera secuencial y puntual lleven a cabo el desarrollo de las prácticas y no tengan problemas posteriores a la hora de desarrollar el examen. Bueno, de manera introductoria, lo que nos menciona nuestra práctica número 1, básicamente es conocer el software de Minitab, entender cómo funciona, cuáles son sus opciones, sus distintas funcionalidades. Es importante mencionarles que no vamos a abarcar toda la funcionalidad de Minitab, dado el tiempo y la cantidad de sesiones que vamos a aplicar, por lo que el nivel que manejaríamos sería un nivel básico, pero sí sería un nivel en donde tendríamos que aplicar conocimientos previos estadísticos, como lo es cálculo de una media, el conocer qué es una moda, qué es una varianza, y así como también saber la clasificación de la estadística. Estamos hablando en este caso de la estadística inferencial y la estadística descriptiva. Para las prácticas iniciales estaríamos trabajando la estadística descriptiva, y ya en las prácticas finales, en las últimas 3 o 4 prácticas finales, estaríamos trabajando la estadística inferencial. ¿Sí? Entonces, primero que nada, la ejecución de Minitab 16, al momento de que la ejecutamos, nos vamos a encontrar con varios puntos que tenemos que analizar. Primero, los menús que se encuentran en el Minitab versión 16, los encontramos en la parte superior, así como cualquier aplicación de Windows, lo que sería archivo, edición, datos, cálculos, estadísticas, etcétera. ¿De acuerdo? Al igual tenemos barras de herramientas, las cuales se puntualizan algunas de ellas en las prácticas y que debemos tener muy bien clara su función. ¿Sí? Tenemos el abrir archivo, guardarlo, etcétera. Sí es importante mencionarles que cuando creamos una nueva práctica de Minitab, lo que los genera en sí Minitab es un proyecto. ¿Sí? Es un proyecto que abarca varias hojas de trabajo. En este caso, la primera hoja o la hoja que nos aparece en la parte de arriba, la ventana, es nuestra ventana de sesión. Esta ventana de sesión, como pueden observar ustedes, tiene fecha y tiene hora de inicio y un mensaje de bienvenida. Esta ventana de sesión lo que nos permite visualizar son todas las operaciones que nosotros vamos a ir desarrollando durante la práctica. Cálculos, creaciones de gráficas, inclusive podemos observar que esta ventana es editable. ¿Sí? Es decir, me permite a mí capturar el texto dentro de ella. Sí les puedo comentar que en versiones posteriores, como es la 18 o la 19, la captura de texto en esta ventana de sesión pues no es tan directo como aquí. De ahí la importancia de manejar esta versión. Y sin embargo, en algunos aspectos sí nos permite pegar datos. ¿Por qué les menciono la importancia de que esta ventana sea editable? Porque cuando se desarrolla el examen, ustedes tienen que estar pegando en esta ventana de sesión la pregunta del examen y cómo la contestarían utilizando Minitab. Y por ejemplo, aquí le puedo poner pregunta número 1, cálculo de un promedio, por ejemplo. ¿Sí? Y el cálculo del promedio, cuando yo lo hago con Minitab, me aparecería en esta parte. ¿Sí? En esta parte me estaría apareciendo cuando yo lo desarrolle con Minitab. De ahí la importancia. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería la parte que se refiere a la ventana de sesión. La otra ventana que tenemos es en la parte de abajo, que es hoja de trabajo. Ahora, como pueden ver, cuando yo doy clic en alguna de las ventanas que se encuentran actualmente en mi pantalla, pueden observar que se activa
¿sí? Ahorita tengo o me posiciono en la hoja de trabajo, se le doy clic en la parte de arriba, se activa la ventana de sesión. Es importante siempre ver en qué ventana nos encontramos trabajando. En este caso me encuentro en la ventana hoja de trabajo, ¿sí? La hoja de trabajo también en algunas versiones que hay de Minitab en inglés, pues también se conoce como worksheet, ¿sí? Que significa la hoja en la que se va a desarrollar el proceso estadístico. Noten que la apariencia de esta ventana es muy similar al Excel. Sin embargo, es importante que les quede claro que no funciona como el Excel. ¿Sí? Tiene columnas, tiene renglones, inclusive cada uno de estos recuadros pudiese decir que es una celda, ¿sí? Sin embargo, no funciona igual que en Excel. ¿Qué representan las columnas? Las columnas, como vemos, C1, C2, etcétera, o el renglón 1, 2, 3, etcétera, las columnas representan variables. ¿Qué es una variable? Una variable en Minitab la vamos a referenciar o a identificar como un elemento que deseamos analizar estadísticamente. Por ejemplo, si quisiésemos sacar un promedio de estaturas de un conjunto de alumnos del instituto, ¿sí? La variable sería estaturas, ¿sí? Si yo quisiera sacar un promedio de edades de un conjunto de alumnos, mi variable sería edades, ¿sí? Cada columna viene representando una variable de información. Si yo coloco datos en esta columna, por ejemplo, coloco un 3 y luego coloco otro dato en esta otra columna, coloco un 4, aquí por ejemplo coloco un 8, ¿sí? Entonces ya estoy teniendo en mi hoja de trabajo 3 posibles variables identificadas. ¿Estamos? Aquí es importante que sí les quede claro que Minitab trabaja con variables estadísticas por columna. De tal manera que si yo quiero capturar un conjunto de datos que representen edades, bueno, empezaría por poner, por ejemplo, el alumno número 1 pudiese tener 18 años, el alumno número 2 pudiese tener 21 años, el alumno número 3 pudiese tener 16 o 17 años, y así nos podemos ir hacia abajo, ¿sí? Hasta la cantidad de alumnos que conformen mi muestra. Si ustedes leyeron el material que les publiqué, una muestra es un conjunto de objetos o entidades que se extraen de una población en general. Es decir, en el caso de nuestro instituto, la población está conformada por aproximadamente 1200 alumnos o 1300. Por ejemplo, una muestra de esa población general vendría siendo la materia de tecnologías. Ahí tenemos 26 alumnos. Entonces, ese grupo puede constituir una muestra de la población general. Entonces, las muestras son extracciones de información o de entes que conforman o son parte de una población mayor. En este caso, si yo voy a manipular una variable llamada edades, es importante que toda la información la capture en una columna. Si bien es cierto, en las prácticas que yo les publiqué, algunos datos vienen en forma de cuadro, de tabla, es decir, están conformadas por columnas y varios renglones. Esa información deben capturarla de forma lineal por columna, ¿sí? Para que se